Esta palabra con ustedes significa para mí una gratitud inmensa al Señor. Quiero hablar de un texto que seguramente muchos de ustedes conocen y que tiene que ver con la transfiguración de Cristo. Puede decir conmigo la transfiguración de Cristo. O como está escrito al menos en las Biblias Reina Valera del 60, el monte de la transfiguración. Este texto se encuentra en 3 porciones de los evangelios. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 17, del verso 1 en adelante. En el evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 1 hasta el 9. Y este texto que vamos a leer en el capítulo 9 también del Evangelio de Lucas. Yo quiero que, si usted trajo su Biblia, aunque sea en el celular, podamos leer, podamos participar de la lectura de esta palabra maravillosa de parte del Señor. Creo que no fue casualidad que el Espíritu Santo guió a esos 3 hombres que son Mateo, Marcos y Lucas para que los 3 se refirieran a este texto que vamos a leer ahora. Dice el verso 27, capítulo 9, versículo 27. Quiero, antes de la lectura, traerle los saludos de mi esposa y de mi familia en La Rioja. Ellos están orando junto con un grupo de hermanos de nuestra congregación en este momento por cada uno de ustedes, por esta casa, creyendo que la bendición del Señor va a ser multiplicada sobre sus vidas en este día para la gloria del Señor. Amén. Capítulo 9 de Lucas, verso 27 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Una cosa que es muy interesante es que los 3 relatos que mencionamos antes, Mateo 17, Marcos 9 y Lucas capítulo 9, los 3 relatos comienzan en un lugar llamado Betsaida, donde Jesús hace lo que considero, al menos yo, la pregunta más importante para la vida de un ser humano. Jesús pregunta primero: ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Hablando de sí mismo. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué opinan las personas
Y los discípulos respondieron: bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los otros profetas, lo cual lo ponía en una dimensión a Jesús como de un verdadero profeta. Pero usted sabe que Jesús es mucho más que eso, ¿verdad? Y entonces viene la gran pregunta, la más importante de toda la vida de cualquier persona que habite en esta tierra. ¿Y para ustedes? ¿Qué soy yo para ustedes? Esa fue la pregunta que Jesús lanza a sus discípulos. Ya no era la opinión de la gente, ahora era la opinión, el pensamiento, o lo que es más hermoso, la revelación de quién es Jesús. Amén. Y entonces escuchamos a Pedro comenzar a hablar. Bueno, en verdad Pedro siempre hablaba, ¿sí o no? Él siempre tenía que meter la cuchara. Alguien dijo de forma muy loca, y perdónenme esta expresión, que a Pedro le decían vulgarmente media. Y yo pregunté por qué, porque cada vez que abría la boca metía la pata. Ese era Pedro. Pero ese día, de manera muy particular, Pedro dijo exactamente lo que debía de decir. Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo miró, me puedo imaginar, con ojos de sorpresa, y le dijo: dichoso Pedro, bienaventurado, porque esto no te lo revelaron las 4 neuronas que tenés de vacaciones, sino que, bueno, Jesús no dijo así, esta es una versión mía, pero Jesús dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no te llegó como resultado de una profunda investigación intelectual, sino que vino como una revelación de mi Padre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ese fue el comienzo de lo que terminaría siendo lo que nosotros conocemos y hemos leído en esta mañana como el monte de la transfiguración. Pero después que Jesús reconoce que esto que Pedro habló era una revelación, porque a Cristo lo conocemos por revelación. ¿Alguien puede decir amén? Usted puede conocer al Jesús de la historia leyendo los evangelios, y eso está bueno. Pero cuando usted quiere saber cómo es que el Jesús revela a Cristo, usted tiene que llegar a este pasaje de la transfiguración. Pero además necesitamos que el Padre vuelva a revelar a Cristo a nuestra vida para que le conozcamos en su verdadera dimensión. ¿Puede decir amén? En medio de esos dos hechos hay una palabra que en el Evangelio de Lucas que hemos leído, Jesús la transmite a todos los discípulos y les dice: les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no gustarán la muerte hasta que no hayan visto el reino de Dios. Esa expresión tiene que ver inmediatamente con la transfiguración de Cristo. En otras palabras, lo que iba a suceder a partir de la muerte de Jesús, lo que iba a acontecer a partir de la resurrección de Cristo, venciendo a la misma muerte y trayendo completa redención para todos los que creen. Lo que iba a acontecer en el descenso del Espíritu Santo, que haría que la iglesia sea portadora del Cristo viviente y eterno. Lo que iba a acontecer, es decir, el reino de Dios en la tierra, los discípulos Pedro, Juan y Jacobo lo iban a vivir anticipadamente de manera personal.
Y este es el sentido del monte de la transfiguración. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Creo con todo el corazón que Dios está trayendo en estos días de manera muy particular una revelación más profunda de Cristo a la vida de cada uno de los hijos de Dios. Sin embargo, yo creo con todo el corazón que a quien mucho se le da, mucho también se espera de él. Y esta iglesia, como aquellas otras que están donde el Cristo está siendo revelado de una manera mucho más fuerte, porque esto no es algo que ocurre de manera casual. Dios está acelerando los tiempos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dios está acelerando los tiempos. Dios está trayendo revelación. Hoy nosotros nosotros aquellos que ya tenemos unos cuantos años en los caminos del Señor, en el ministerio, creo con todo el corazón que lo que de nuestra época nos tardó 20 años entender, o quizás más, hoy Dios en 2 años o a veces en 2 meses puede revelar al Cristo glorioso de una manera extraordinaria en la vida de la gente. Por eso estoy convencido que la generación que nos va a suceder va a ser más poderosa en lo que hace a la manifestación del reino de Dios en la tierra, porque el Cristo glorioso y eterno se está revelando de manera más acelerada en su vida. Alguien diga gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esa revelación tiene que producir cambios en la vida, ¿o no? Porque si no, la revelación que recibimos del Señor solo queda en el nivel de la información como algo muy bonito o muy novedoso, ¿o no? Dice la Biblia que cuando el apóstol Pablo va a Atenas, él se encuentra en el Areópago predicando y la gente estaba allí entusiasmada para escucharlo, no porque entendiera de qué iba a hablar Pablo, sino porque los atenienses, dice el capítulo 17 del libro de los Hechos, solo querían oír algo nuevo o decir algo nuevo. Es decir, lo novedoso era para ellos lo verdaderamente interesante. Escuche por favor, usted y yo no estamos aquí para escuchar lo novedoso, sino para entender lo que Dios está haciendo y diciendo, para que esa revelación que Dios está trayendo pueda producir una transformación en nuestra manera de vivir. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sin esa transformación es nada más que algo novedoso y no queremos de ninguna manera que eso acontezca en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos ese lugar del monte de la transfiguración, 2 personajes que fueron parte del antiguo pacto, Moisés y Elías. Y la pregunta que yo me hice es ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué en un momento donde se va a correr el velo? Porque revelación es eso precisamente, es quitar el velo para que se vea más allá de lo que ha estado oculto, de lo que ha estado reservado. En esa revelación del Cristo de la gloria aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué? En primer lugar, porque Cristo es el centro de la historia. Y porque si Moisés tuvo una partecita muy importante en esa revelación, por lo menos de la figura de Cristo, ¿me está escuchando? De las sombras de aquel que vendría para traernos la luz verdadera, entonces ahora tenía parte en la culminación y en la consumación de aquello que estaba a punto de acontecer. En segundo lugar,
porque Dios dirigió los acontecimientos de la historia. Y en tercer lugar, porque la cruz siempre estuvo en el pensamiento de Dios como algo absolutamente central. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? La cruz siempre estuvo en el pensamiento de Dios como el centro de la historia y el centro de la revelación del Señor. Y si usted mira un poquitito, por favor, solo por unos instantes, yo quiero que usted pueda ver esta realidad que encontramos en estos dos personajes. En primer lugar, Moisés fue el gran libertador de la esclavitud de Egipto. Amén. Elías también trajo liberación para los israelitas en un momento cuando toda la nación estaba, en lugar de adorar al verdadero Dios, adorando a los Baales, a Astoret, y entonces el profeta se enfrenta y desafía en un verdadero desafío de fe con esos falsos profetas para decirles que el verdadero Dios haga caer fuego del cielo. Y usted sabe la historia porque la ha leído, la ha escuchado muchas veces. Mientras los profetas de Baal saltaban, gritaban, clamaban a su Dios, se sacaban con cuchillo las espaldas, no hubo ningún fuego del cielo. Pero cuando Elías preparó el sacrificio, y el sacrificio también era figura de Cristo, el verdadero sacrificio, y dijo: Dios, para que toda esta nación te conozca, quiero que mande fuego del cielo y consumas este sacrificio. Así que en ese día, en ese bendito día, ese hombre llamado Elías trajo una liberación al pueblo de la esclavitud, de la idolatría en la que estaban metidos. Estas dos personas, utilizadas por Dios, instrumentos de Dios para esa generación y para esa verdad que en ese momento era la verdad presente, estaban ahora en la consumación de toda la obra de la redención que Dios había planeado, para decir que todo lo que había acontecido ahora se consumaba en la persona de Jesucristo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios por ello. Y usted encuentra algunas cosas que son semejantes y también algunas cosas que son un verdadero contraste. Por ejemplo, cuando usted y yo leemos acerca de Moisés bajando del monte Sinaí, trayendo las tablas de la ley, la Biblia dice que el rostro de Moisés resplandecía a tal punto que los israelitas tenían temor de acercarse a Moisés. Y Pablo, es muy interesante que Pablo, cuando relata ese acontecimiento, capítulo 3 de Segunda de Corintios, Pablo dice que Moisés se tapó el rostro, no porque los israelitas se asustaran, sino porque Moisés quiso taparse el rostro para que no se vea, oiga esto, que la gloria que le había acompañado cuando bajaba de la montaña iba desapareciendo de su rostro. ¿Por qué? Porque en última instancia él había estado en la mismísima presencia de Dios y traía el brillo, el resplandor de su presencia, pero esa gloria se iba opacando porque hay una gloria pasajera que puede tener que ver con la religiosidad, pero hay una gloria que permanece para siempre y tiene que ver con una sola persona llamada Jesucristo el Señor. Si Él vive en ti, la gloria está en ti, aun cuando no se vea. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso me pareció fantástico declarar sobre Roma lo que Dios tiene
como propósito para su vida, porque nosotros con los ojos humanos podemos ver solo un bebé, pero Dios ve un instrumento en sus manos en cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? La Biblia también nos habla aquí de la nube. Yo estoy solamente haciendo un pequeño repaso para que podamos entender la realidad de ese pasaje. Cuando Pedro habla, la Biblia dice que la nube vino y los cubrió, y otro de los evangelios dice, tuvieron temor de entrar en la nube. Es que de alguna forma la nube representaba la presencia de Dios sobre su pueblo. Usted conoce toda la historia, sabe que cuando los israelitas salieron de Egipto, la nube los acompañó, la presencia de Dios estuvo con ellos todo el tiempo. Aún a pesar de las rebeldías, de las desobediencias y de todas las cosas que ellos hicieron equivocadamente, la incredulidad, la indiferencia hacia Dios, la nube en 40 años en el desierto nunca se apartó de sus vidas. Aleluya. Qué bueno es saber que la presencia del Señor estará en ti y en mí. Esa nube que años más tarde llena el tabernáculo construido por Moisés. ¿Está escuchándome? Esa misma nube de la gloria de Dios que cuando Salomón construye ese majestuoso templo para el Señor y los sacerdotes están listos para comenzar a oficiar su ministerio, no lo pudieron hacer porque la nube de la gloria de Dios había llenado el templo de Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Todas esas cosas eran parte de esa visión que los discípulos del Señor tuvieron el privilegio de tener. ¿Por qué? Porque a ellos se les estaba anticipando la realidad de la venida del reino de Dios. Tanto es que cuando Pedro escribe su carta, su segunda carta, él dice en el capítulo 1, el verso 16 hasta el 18, nosotros estuvimos en el Monte Santo cuando Dios manifestó su gloria en esa nube. Bendito sea el Señor. Y les hemos dado a conocer esa verdad, la verdad del Cristo que es transformado delante de sus ojos, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero la gran pregunta es ¿cómo manifestamos a Cristo? Porque en última instancia eso es la palabra que yo traje para sus vidas, para nuestras vidas en esta mañana. ¿Cómo manifestar a Cristo en el diario vivir? ¿Cómo hacer que el Cristo que fue depositado, ustedes lo saben, el día que usted recibió a Cristo, en verdad esa también es una expresión equivocada, porque en verdad es Él el que me recibió a mí, no yo a Él. ¿Es así o no? Él me aceptó, dice la Biblia, que fuimos aceptos en el amado. Nuestro lenguaje ya de tantos años hace que, digamos, el día que yo acepté a Cristo, allá tenía 17 años, porque aunque le parezca mentira, alguna vez fui joven. Y cuando tenía 17 años, yo también escuché por primera vez el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y esa noche, un 18 de marzo del año 72, para que no se vuelva loco haciendo cuenta, tengo 62, voy a cumplir 63. Yo porque la gente entra a pensar, ¿no? A ver cuántos años tenía. Bueno, ya está. Entonces, ese 18 de marzo recibí a Jesucristo, pero en verdad la Biblia dice que entró la totalidad de Cristo en mi espíritu. Desde ese momento fui depositario de esa totalidad de Cristo dentro de mi vida. No entendía todo,
en verdad hasta el presente no lo entendemos todo. Sin embargo, ese depósito en nuestro espíritu se va revelando a nuestro entendimiento. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ese Cristo que vino a vivir a su vida cuando vino, gloria al Señor, ese Cristo se va revelando a su vida, a su entendimiento, a su manera de ver la vida, de enfrentar las situaciones, de reaccionar frente a las cosas buenas o malas que pueden acontecerle. ¿Sí o no? Y entonces, esa revelación de Cristo en la que hoy necesitamos que crezca en nuestra vida. Repito lo que dije antes, no para tener más información, sino para tener más transformación. Puede decir amén. Y entonces la Biblia dice que Jesús invita a 3 de sus discípulos y los lleva al monte a orar. Y yo quiero que piense por un instante, por favor, porque la transformación o la experiencia que ellos iban a vivir en el monte de la transfiguración venía como resultado de ese propósito de subir allí y orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, claro, antes de que piense en el orar a la manera que muchas personas lo siguen haciendo, tenemos que entender de qué se trata esto a la luz de las Escrituras, porque todavía hay gente que la oración es algo así como la lista del supermercado. Dios, te pido que me des esto, que me des aquello, que me des lo otro. Te pido, Señor, que me ayudes con esta situación, que me ayudes a pagar la cuota de cualquier cosa que se nos ocurre. Para algunas personas es una lista del supermercado que llevamos a Dios para que Él se ocupe de aquellas cosas que son difíciles para nosotros. Cuando yo miro este pasaje de manera particular, o las noches de oración que Jesús pasó a solas delante del Padre, me doy cuenta la enorme distancia entre nuestra oración y la oración que Jesús propuso. ¿Por qué? Porque en esa oración no estaban las necesidades humanas, sino todo lo contrario. Era una oración de intimidad con el Padre. ¿Alguien puede repetir conmigo? Era una oración. No, dígalo más fuerte, a ver, como si lo creyera. Era una oración de intimidad con el Padre, pero también era una oración buscando solo la voluntad del Padre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Puede decir amén a eso, ¿verdad? Amén. Porque en última instancia, esa es la verdadera oración. Es una oración de intimidad, estar con Él, estar en su presencia. Pero además, en esa verdadera oración es: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando sale esa expresión de nuestros corazones, significa terminar o experimentar lo que la Biblia llama la muerte del yo. La muerte de la carne. Jesús no fue al monte de la transfiguración para hacerle una lista de peticiones al Padre. Usted lo sabe. Cuando se encontró con Pilato, Pilato todavía seguía creyendo que él tenía poder para matar o para dar la vida a Jesús. Y Jesús le responde: tú no tienes ese poder, porque si yo quisiera podría pedir al Padre 12 legiones de ángeles y me sería dado. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, mi vida no está en tus manos, mi vida está en hacer la voluntad de mi Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Puede decir gloria a Dios. Y entonces, cuando estamos en la presencia de Dios,
La Biblia dice, Pablo dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, dice él, nosotros todos, mirando a cara descubierta, esto significa sin apariencias, ¿o no? Porque podemos aparentar delante de la gente, ¿cierto? Pero no podemos aparentar delante del Señor. Y Pablo dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, esa es la oración que transforma. Dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Cuando usted quiere hacer una lista de supermercado, puede ser que algunas respuestas usted encuentre, pero cuando usted quiere estar en la presencia de Dios, sepa, esa presencia va a transformar su vida para hacerlo cada día más semejante al Cristo de la gloria. Y solo es allí cuando usted y yo podemos comenzar a reflejar al Cristo que portamos dentro de nuestra vida para la gloria de su nombre. Puede decir gloria a Dios. La comunión con el Señor, gloria al Señor. Y la Biblia dice que la única conversación que los discípulos registran de ese encuentro entre Jesús, Moisés y Elías, dice, se reduce a estas palabras: y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Sí o no? ¿De qué hablaban? De su partida. ¿Qué significa esto? Hablaban de la muerte en la cruz, ¿o no? ¿Cuál era el pensamiento dominante de esa sagrada conversación? Era como poder oír una conversación íntima en el cielo. Era como poder tener el oído capacitado para escucharlo. ¿De qué cosas se habla en el cielo? Aleluya. Hablaban de la muerte en la cruz. Hablaban de la necesidad de que el Dios revestido de humanidad experimente el dolor, la pasión, el rechazo, la vergüenza, porque en última instancia los artistas, los escultores, los pintores lo dibujan, lo pintan, lo esculpen a Jesús cubierto por un taparrabo. Pero si usted lee el Evangelio de Lucas, la Biblia dice que le quitaron sus vestidos. En otras palabras, la expresión dice, lo expusieron. Esto significa que Jesús murió en la cruz por usted y por mí, con la ignominia, la vergüenza de estar completamente desnudo. Yo digo que está bien que lo dibujen tapado con un taparrabo, o como quiera que llamarle, ¿no? Está bien que lo dibujen de esa manera, pero el Cristo que vino revestido de un cuerpo humano tuvo que sufrir la vergüenza de morir en la cruz por nuestros pecados, descubierto totalmente. ¿Me está escuchando lo que digo? Y tener que encontrarse en esa actitud y en ese lugar de vergüenza, no solo con el dolor físico, el dolor de la vergüenza de estar expuesto, sino que sus palabras mismas son palabras desgarradoras. Cuando dice Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque allí en la cruz Dios no ve a su amado Hijo, Dios ve al pecado siendo crucificado para que usted y yo seamos liberados de la condenación eterna. Vamos, dele al Señor toda la gratitud de su corazón. Bendito sea su nombre.
¿De qué hablaban? De la partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Saben que estaban? Qué cosa loca, ¿no? Estaban planificando cómo iba a ser la muerte. ¿Por qué? Porque el Jesús hombre tenía que morir. Hebreos lo dice, llevando en su cuerpo el pecado, para que una vez que muera ese cuerpo, el pecado sea saldado. ¿Me está escuchando lo que digo? Y entonces hablaban de la partida, hablaban de la crucifixión de Jesús, hablaban de la muerte en la cruz. Esta era la conversación divina. Ahora, a mí me extraña mucho, aunque en la vida personal no me extraña, el contraste que encontramos entre la parte divina en el monte de la transfiguración y la parte humana. Es un contraste que nosotros también vivimos en nuestra propia realidad. Porque mientras Moisés, Elías y Jesús, o como usted quiera poner el orden, mientras ellos hablaban de la muerte de Jesús en la cruz, en el aspecto humano encontramos una actitud completamente distinta. Dice la Biblia, en primer lugar, que estaban rendidos de sueño. Amados, la carne siempre va a seguir siendo carne. O sea, mientras usted esté aquí en este cuerpo, la carne va a tirar hacia abajo, ¿sí o no? Jesús dijo, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Usted nunca va a tener el deseo en su propia alma de obedecer al Señor frente a algo que a usted no le agrada demasiado. ¿Me está entendiendo lo que digo? ¿No? Porque en última instancia, ¿qué es morir a nuestro yo? ¿Qué es morir a la carne? Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ya Whitman Nee lo decía hace, ¿cuánto? 80 años atrás. Él decía, ¿qué es tomar la cruz y seguir al Señor? Que cuando mi voluntad se cruza con la voluntad de Dios, yo renuncio a mi propia voluntad para hacer solamente la suya. ¿Me está entendiendo lo que digo? Y entonces cada vez que tú renuncias a tu propia voluntad, porque la voluntad de Dios es distinta a la tuya, ese cuando estás muriendo y cuando el Cristo se está manifestando dentro de tu vida. Alguien diga gloria a Dios. Mire este contraste, dice, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria del Señor. En otras palabras, tú tendrás muchas veces que decir a tu propia carne, hey carne, no importa si te gusta o no, yo voy a seguir adelante porque lo que me espera es ver y ser parte de la gloria del Señor en mi propia vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Pedro, espero que no haya muchos Pedro acá, si no me voy a encontrar con una. Hay 2 o 3. Somos muchos los Pedros, sí. Pedro dice, Señor, qué bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. En otras palabras, que si esto está tan bueno, este clima de tu presencia, este clima de tu gloria, Señor, qué bueno es que nos quedemos aquí. Ahora, desde el aspecto humano, yo sigo pensando que Pedro tenía razón, ¿o no? Si el culto está tan bueno, ¿por qué irnos a la casa? ¿Cierto? Desde el aspecto humano,
sigo creyendo que Pedro algo de razón tenía, pero cuando me enfrento con lo que acabo de leer, que Jesús, Moisés y Elías estaban hablando de otra realidad completamente distinta, que significaba morir al Jesús para que el Cristo sea manifestado, entonces me doy cuenta que Pedro escuchaba, pero no escuchaba. Entonces es verdad que hay muchos Pedros, ¿sí o no? Escuchamos, pero seguimos pensando que sería bueno que nos quedemos aquí. Estamos oyendo, pero en realidad en nuestros pensamientos tenemos otra visión de la vida. ¿Por qué? Bueno, sin lugar a dudas, porque la carne va a seguir siendo carne. ¿Sí o no? No va a llegar el día cuando alguien tan ungido del cielo, esta era mi expectativa por muchos años, alguien súper ungido va a llegar, me va a poner la mano encima y después no iba a tener ni tentaciones, ni problemas de oración, ni nada por el estilo. ¿Está escuchando? El único problema que tuve en la vida es que nunca apareció semejante unción o ungido. Ese fue el único problema. Y fui descubriendo de alguna forma, poco a poco, de que no tenía que ver con que alguien súper ungido me orara, me ungiera, sino que tenía que ver con una confrontación entre la carne, el espíritu y la carne, y que cada día, olvidando lo que había pasado el día anterior, tenía que volver a luchar y tenía que volver a vencer. ¿Alguien puede decir amén? Y a partir de entonces, el campo de batalla, por lo menos en mi propia vida, se cambió definitivamente. Yo también luché contra los demonios, los principados y contra toda esta cuestión. Y no estoy diciendo que haya momentos que lo tenemos que hacer, sobre todo ordenando a los espíritus que han gobernado a veces por generaciones, una ciudad, una nación o lo que sea. Pero ¿sabe? He descubierto que la verdadera lucha no tiene que ver con los demonios, porque en última instancia Pablo dice en Colosenses que Jesucristo lo venció y lo venció definitivamente. Y encima dice la Biblia, los paseó por los corredores del infierno para que no haya ni un pequeño demonio que quede sin saber que el único vencedor es Jesucristo el Señor y nada más que Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nuestra lucha no tiene que ver con los demonios, porque Él ha vencido y tú eres vencedor en y con Jesucristo en tu vida. Gracias por el entusiasmo. Es así, ¿no es cierto? El combate más grande hoy tiene que ver con la antigua naturaleza y con la nueva naturaleza. ¿Me está escuchando lo que digo? Porque si la nueva naturaleza se revela, lo que se va a revelar a nuestra sociedad, a nuestros familiares, al mundo que nos ve, nos rodea, es Cristo y no nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Me está entendiendo lo que digo? Algunas personas cuando se convierten, oigan, hasta el gato y el perro se dan cuenta. ¿Así no sabía eso? Yo conocí hermanitos que cada vez que él entraba en la casa, o ella entraba en la casa, el gato así, ¡miau!, salía para allá y el perro salía para el otro lado. ¿Por qué? Porque vivía a las patadas con todo lo que se le pusiera adelante. Hubo un avivamiento en un país, en un pequeño país de Europa, un avivamiento muy grande, allí por el año 1600 y tanto. Ese avivamiento hizo que hasta los burros tuvieran que aprender un nuevo lenguaje. Porque la mayor parte de la gente de ese tiempo trabajaba en minas de carbón, es decir, metidos en la profundidad de la montaña y trabajaban con mulas o con burros.
Y claro, sus palabras, su vocabulario, su manera de tratar era soez, era completamente sucio. Y ahora, claro, convertidos a Cristo, su manera de hablar había cambiado totalmente. De tal manera que cuando ellos le decían algo al burro, el burro los miraba como diciendo: ¿a quién le estás hablando? Porque estaban acostumbrados a otro lenguaje. Hermano, que Cristo sea tan manifestado dentro de tu vida que hasta el burro se dé cuenta que algo pasó por ti y algo pasó por mí. Bendito sea su nombre. Puede decir amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra: bueno es para nosotros, pero dice también no sabiendo lo que decía. ¿Está escuchándome? No sabiendo lo que decía. ¿Por qué? Bueno, porque primero habían escuchado que hablaban de la muerte de Jesús en la cruz. Pero inmediatamente después, usted puede leerlo bien en su casa, cuando bajaron de la montaña había un padre que estaba desesperado porque su hijo estaba atormentado por un demonio y necesitaba con desesperación que Jesús lo liberara. Bendito sea el nombre del Señor. Puedes quedarte en el lugar de la comodidad o puedes descender para suplir la necesidad de otros. ¿Está escuchándome lo que digo? Puedes quedarte en el lugar de la manifestación divina y eso es bueno. O puedes descender y enfrentar tu propia cruz, sabiendo que deberás morir cada día al yo, a tus gustos, a tus pasiones, a tus deseos personales. Pero una cosa es segura, que solo podrás ser discípulo del Señor si eres capaz de negarte a ti mismo, de tomar tu cruz cada día y seguir al Cristo de la gloria. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amados, la palabra nos enseña esta verdad gloriosa. Tú y yo tenemos que aprender a morir, decidida y conscientemente. ¿Me está escuchando? Tenemos que aprender a morir. Y yo sé, porque esta ha sido la experiencia por muchos años, que mientras estamos predicando, yo no predico solo, yo les predico de afuera, pero el Espíritu Santo nos predica de adentro. Y yo sé bien que el Espíritu Santo está señalando cosas en tu vida, ahora, en este momento, y mostrando actitudes, mostrando situaciones que pasaron, mostrando cosas que acontecen tal vez diariamente, que tú lo dejas pasar porque ese es el lugar de la comodidad. Pero el Espíritu Santo te está diciendo: en esas cosas tienes que aprender a morir. Y cuando eso haya acontecido, el Espíritu Santo te mostrará y nos mostrará otras actitudes y otras maneras de pensamiento, de palabras, de reacciones que también deben de morir. ¿Por qué? Porque este es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, él le dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto, de Jesucristo el Señor. Tú y yo estamos en el camino de la muerte del yo, de la muerte de la carne, de la muerte de nuestra propia voluntad, para que el Cristo glorioso y eterno pueda ser manifestado cada día en nuestra vida con mayor fulgor. Alguien diga gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ese bendito Cristo
es el que tenemos que aprender a vivir cada día. Y entonces la revelación va a crecer. Y lo que ayer fue una revelación, hoy será una realidad. Y lo que hoy es una revelación, mañana se convertirá en una manera de vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando eso suceda, junto con eso vendrá nuestra proclamación a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos rodeados de gente que están lejos de Dios, pero cerca de nosotros. ¿O no? ¿Sabe que esta siempre fue la voluntad de Dios? Alguien me dijo una vez: pastor, qué bueno sería vivir en un barrio de evangélicos. Yo digo: pobre de mí. Bueno, por varias cosas, pero voy a poner solo la positiva, después me guardo la otra. Si viviera en un barrio lleno de evangélicos, ¿a quién le predico? ¿Me está escuchando lo que digo? Quiero mostrarle la palabra. Quiero que vengan conmigo, por favor, al capítulo 1 de Pedro, capítulo 1 de la carta del apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor de esta manera. Escuche por favor estas palabras. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino, oiga esto, como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Porque cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, oiga esto, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aleluya. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro: señores, de lo que hablo no es de ninguna fantasía de la mente de alguien muy imaginario. Yo lo vi, yo lo viví, y por eso tengo el derecho, la autoridad, el privilegio y el compromiso de transmitírselo porque lo viví. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está entendiendo lo que digo? ¿Recuerda quién es el otro? Juan, diga conmigo Juan. Porque estaban Pedro, Juan y Jacob. ¿Sí? Jacob murió matado por Herodes en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pero mire lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengas comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En otras palabras, lo que hoy estás viviendo, esta maravillosa honra que Dios ha traído sobre nuestras vidas, de revelarnos al Cristo glorioso. Dejamos de ver al Jesús de los evangelios para seguir adelante y ver al Cristo de la gloria, para que ese Cristo de la gloria sea manifestado en nuestras vidas. ¿Me está escuchando lo que digo? Para que ese Cristo de la gloria sea revelado en esta generación a partir de nuestras propias vidas. Si Cristo vive en mí, yo quiero que la gente lo vea. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Eso tendrá que pasar un proceso de aprender a morir en la carne. El yo va a levantarse todos los días de su vida. Siempre va a rebelarse, a morir, va a discutir, va a razonar, va a tratar de hacerse poner en víctima, va
hacerse el muerto. ¿Sí? ¿Sabía eso? Yo nunca fui a cazar, pero una vez acompañando a un cazador, él disparó a un zorro y un chico que estaba con nosotros salió corriendo para agarrar el zorro. Y este cazador, un hombre de mucha experiencia, dijo: ¡no lo toques! Yo no sabía por qué, yo estaba ahí, vio que ¡no lo toques! Y entonces el chico se dio vuelta diciendo: ¿cómo no? Si está muerto. ¡No lo toques! El zorro se hace el muerto, para que cuando alguien se acerque, pegarle un mordiscón y salir corriendo. Ah, mirá vos lo que vine a aprender. Que se hace el muerto para que no lo maten. ¿Saben que la carne también es así? Es muy zorra la carne. Sí, de verdad. Ahora escuche, cuando usted y yo aprendemos que la carne tiene que morir. Gracias por el amén. Que la carne tiene que morir. Pero morir en serio, morir en serio. Y que al otro día se va a volver a levantar, porque la carne cree en la resurrección. Cuando nosotros aprendemos que esto va a ser una lucha cotidiana, aprendemos también que mientras más victoria usted tenga sobre la carne, el Cristo va a resplandecer en su vida y la gente lo va a disfrutar. Porque la gente no va a disfrutar un crucifijo en la pared. Y si no, hace 2000 años que el mundo sería un mundo maravilloso. ¿Me está escuchando lo que digo? Pero un Cristo en la pared no lo puede disfrutar nadie. Un Cristo viviendo en nuestra vida lo va a disfrutar aquellos que nos rodean, para la gloria y la honra de su nombre. Quiero que se ponga de pie, por favor, y que escuche esta palabra de Isaías. Esta palabra es para su vida. Aleluya. ¿Cómo se llama la iglesia? Patricio de Jesucristo. Esta palabra quiero dejarle para la iglesia Patricio de Jesucristo. Tiene que ver con la gloria del Señor. Tiene que ver con el Cristo que es manifestado en su vida cotidiana. Escuche, esta palabra fue escrita en el antiguo pacto, pero no fue para ser disfrutada en el antiguo pacto, fue para este tiempo presente. Isaías 60 dice: levántate y resplandece. Yo quiero decirlo así en esta mañana. Iglesia, Patricios de Jesucristo. ¿Cuántos levantan su mano para recibirla? Iglesia, Patricio de Jesucristo, levántate y resplandece, porque tu luz ha venido y la gloria del Señor está naciendo en ti. Aleluya. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes y gobernantes al resplandor de tu nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 Sí, Señor. Lo declaramos, lo impartimos, lo creemos. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. El Señor bendiga su vida cada día. Amén. Extienda su mano hacia Él. De Juan Eli, su esposa, su iglesia en la cual